Buenas tardes. Voy a continuar entonces con la presentación de mi trabajo de tesis, de mi trabajo de postdoctorado. El trabajo se llama Análisis fenomenológico de la combustión para medir la calidad energética y la capacidad de producir trabajo de combustibles gaseosos en motores de encendido provocados MEB. Mi nombre es Juan Pablo Gómez Montoya. Esta es la segunda parte de mi presentación. Continuaré entonces con la hipótesis. Las hipótesis de la tesis son las siguientes. La primera es: la máxima potencia de generación de energía eléctrica en un motor de combustión interna con encendido provocado depende del combustible utilizado, el dosado relativo y la relación de compresión del motor usado. La segunda hipótesis es: el knocking es el fenómeno límite para la generación de energía eléctrica. Este fenómeno evalúa la calidad energética de los combustibles usando los conceptos de la segunda ley de la termodinámica. La naturaleza del fenómeno del knocking sigue los principios de la mecánica cuántica. En estas dos hipótesis estoy básicamente basando todo mi trabajo de postdoctorado, el cual tiene su inicio desde mi trabajo de maestría y doctorado en la línea de combustibles alternativos en motores de combustión interna. Ahora, el objetivo general es encontrar los principios fundamentales de operación de los motores de encendido provocado para evaluar la máxima capacidad de producción de energía eléctrica y evaluar la calidad energética de los combustibles usando la segunda ley de la termodinámica. Como objetivos específicos, el primero es determinar la relación entre el número de metano y la relación de compresión crítica versus la potencia y la eficiencia de generación, la densidad de energía, la velocidad de deflagración laminar, la temperatura de llama adiabática. Segundo, optimizar la operación de un motor de encendido provocado para uso principal con biogás. Y el último objetivo específico es determinar las estrategias para incrementar la potencia y la eficiencia de los motores de encendido provocado usando la base de que el knocking es un fenómeno cuántico. Los impactos esperados de mis investigaciones van dirigidos a los siguientes. Primero, incentivar y dirigir una nueva dirección para el diseño y construcción de motores de encendido provocado para combustibles gaseosos. Eliminar la dependencia de los derivados del petróleo y fomentar el uso de las energías alternativas. Tercero, incentivar el uso del biogás como el mejor combustible y uno de los pocos combustibles que se puede producir. Cuarto, reducir el cambio climático y el efecto invernadero. Quinto, generar miles de toneladas de fertilizantes orgánicos producto de la biodigestión para la producción de biogás, los cuales serán materia prima para la producción rentable de alimentos orgánicos. Y el último es crear la economía circular verde a partir de la biomasa como eje central de desarrollo de las naciones. Entonces, mi trabajo se divide en dos partes experimentales. La primera parte experimental se hizo en un motor CFR, es este motor que está acá. Este motor es un motor de pruebas clásico, es un motor que se utiliza desde hace 100 años para la medición del número de metano y para la medición del número de octano. Ese es el fin principal de este motor. La metodología del número de octano y el número de metano está muy bien definida en la literatura y fue la que yo seguí inicialmente para mis pruebas en mis combustibles y posteriormente en el motor de la Universidad de Antioquia. El motor CFR, ¿qué es lo que permite? Es un motor muy especial porque es un motor en el cual se puede variar la relación de compresión del motor. Entonces, este motor tiene la posibilidad a través de un tornillo poder mover la culata del motor. Entonces uno va subiendo la culata, la va bajando para modificar la geometría del motor y a la vez la relación de compresión. Entonces, cuando se utilizan los combustibles, acá aparece pues en el montaje experimental, hidrógeno, CO2, metano y propano. Acá está todo el sistema de medición y acá está el motor y todo el sistema de medición de potencia. Acá está pues como el detalle de los elementos experimentales. Entonces, cuando uno hace las pruebas, en este motor se fija
la presión en la admisión y se fija la presión la presión de admisión del aire y la presión de admisión del combustible. Entonces, acá a través de todos estos dispositivos lo que se hace es que se le va garantizando una entrada constante al motor. Lo único que se varía es la relación de compresión. Entonces, lo que se hace es que se empieza a aumentar la cantidad de combustible y la cantidad de aire para ir incrementando la potencia, y a la vez se va aumentando la relación de compresión hasta el punto en que cada uno de los combustibles llegue al número, al límite superior donde encuentra el knocking. En este punto el knocking va a hacer que con el sistema de mediciones se encuentre la relación de compresión crítica para cada uno de los combustibles, midiendo pues la relación de compresión a la que se esté operando, y luego se cambia ese combustible por una mezcla entre hidrógeno y metano para medir cuál sería el número de metano. Entonces, si la mezcla final es 80% metano y 20% hidrógeno, entonces el número de metano de ese combustible es 80. Así se mide el número de metano rápidamente. Ahora, en el montaje experimental, este es ya en el laboratorio de la Universidad de Antioquia, lo que nosotros hicimos fue tomar un motor diésel, acá que es una planta de generación diésel con su generador, y este motor lo adaptamos a modo encendido provocado. Entonces lo que hicimos fue bajar los inyectores de diésel y poner en su lugar las bujías, todo un sistema de sincronización, acá está con los sensores, y cambiamos todo el sistema de alimentación, tanto de aire como de combustible del motor. Entonces el motor como tal es un híbrido entre un motor diésel y un motor de gasolina, combinando las mejores características geométricas del motor diésel y el sistema de encendido, los motores de encendido provocado. Entonces este motor es un híbrido entre los dos motores con alta relación de compresión. Acá aparece la forma en la que se suministra el combustible, el equipo de medición, que es un Keybox, que es un equipo de medición en línea de la combustión, es un equipo marca Kistler, está conectado a un generador eléctrico y a un banco de carga eléctrica para simular la carga del motor. Entonces lo que se hace en este motor para medir la potencia máxima, lo que se hace es que se va aumentando tanto el aire como el combustible y se va subiendo la carga, la potencia, hasta el punto en que llegue al umbral del knocking. En ese punto, cuando se encuentra el umbral del knocking, entonces ahí se mide tanto la potencia máxima como la eficiencia máxima para cada uno de los combustibles. Es de resaltar que tanto las pruebas en el motor CFR como en este motor diésel en modo encendido provocado, que yo lo llamo desde este punto el motor de biogás, en ambos motores, en el motor CFR y en el motor de biogás, todas las pruebas se hacen en el umbral del knocking, con el propósito de poder hacer comparaciones justo en el umbral del knocking, para poder hacer unas pruebas claras y sus comparaciones que sean justo en ese punto del umbral del knocking que yo defino como el inicio del dominio cuántico del motor, porque el fenómeno del knocking, como voy a presentar, es un fenómeno cuántico que rige la máxima potencia de los motores. Ahora, de acuerdo a los resultados, entonces acá tenemos la potencia del motor diésel convertido a modo encendido provocado para dos dosados relativos, 0.7 y 0.9. Acá cada uno de los combustibles con sus números de metano, de acuerdo al resultado que se hizo en el motor CFR. Entonces ya se combinan los resultados, se presenta de esta manera. Cada uno acá, por ejemplo, está 37, 140, 65, 66, 64, 105, 120, 100 y 97. Entonces lo que se puede evidenciar es que cambiando el dosado relativo desde 0.9, que es un valor cercano a la estequiometría, cambiando el dosado a 0.7, que es una mezcla pobre para todos los combustibles, hay una disminución en la potencia máxima, que era algo de lo que ya había mencionado, pero que acá se presenta de una forma mucho más simple. Acá se ve que la tendencia para todos los combustibles es disminuir
la potencia con el empobrecimiento de la mezcla. Efecto similar pasa con la eficiencia de generación, en la que todos los combustibles tienen una caída. El efecto más drástico es para el biogás, que tiene una caída, como podemos apreciar, con una pendiente mucho mayor. Entonces, para el biogás, empobrecerlo lleva consigo una gran caída de presión, porque de entrada el biogás ya tiene pues mucha cantidad de gases inertes. Entonces, al adicionarle más gases inertes por más cantidad de aire, hace que la potencia caiga mucho más. Ahora, la comparación va a ser entre la potencia y la intensidad de turbulencia. Entonces acá lo que se ve es como la intensidad de turbulencia. Acá está la geometría original del motor y esta es la geometría final con la geometría modificada para aumentar la intensidad de turbulencia. Entonces lo que se puede ver es que para todos los combustibles, al aumentar la intensidad de turbulencia, la potencia cae para todos los combustibles, excepto para el biogás, que para el biogás, gracias al incremento de la intensidad de turbulencia, lo que se hace es que se levanta la intensidad de la velocidad turbulenta para poder llegar a una potencia acá superior a la que tiene el combustible diésel. El combustible diésel llega a una potencia de 8, mientras que el biogás está llegando a una potencia máxima de 8,6 en las condiciones finales del motor. Por eso yo digo que el motor es el motor de biogás, porque la configuración final está optimizada para la utilización de biogás, mientras que para los demás combustibles, antes estos combustibles alcanzaban unas potencias mayores de 8, los que tenían números de metano mayores de 64, 65, 66, 97, 100, 105 y 120, alcanzaban mayores a 8, iguales a 8 acá como el diésel, o mayores al diésel, que son estos 4 de acá, antes de la utilización del pistón con alta intensidad de turbulencia, podían alcanzar una potencia mucho mayor. Pero con el cambio de geometría, todos caen a valores menores que los del diésel. Entonces, lo que quiere decir es que el motor se optimiza para biogás, pero utilizando la geometría original de baja intensidad de turbulencia, los demás combustibles sí se pueden dar valores iguales al biogás o superiores al biogás, dependiendo del número de metano, que eso es algo muy importante y en lo que enfatizo que se hizo las pruebas en el motor CFR para después hacer esto acá. Entonces, este cruce acá combina los resultados del motor de biogás, pero teniendo presente la información del número de metano medido en el motor CFR. Entonces acá miramos la eficiencia, donde efectivamente, pues como se disminuye la potencia en todos los motores, para todos los combustibles la eficiencia va a caer, excepto para el biogás, que en el caso del biogás sube y viene a ser por encima del diésel. Entonces, la disposición final de este motor es un motor de mayor potencia y mayor eficiencia que el motor original diésel, utilizando en este caso biogás como como el combustible principal de la investigación, por ser un combustible 100% renovable. Ahora, voy a hacer una presentación de cómo se presenta una relación entre la relación de compresión crítica medida en el motor CFR, el número de metano medido en el motor CFR, contra la potencia máxima y la eficiencia térmica medidas en el motor de biogás. Entonces acá está la relación de compresión crítica del motor CFR contra los números de metano de cada uno de los combustibles versus la potencia. Entonces lo que se puede ver acá es la medida de la relación de compresión crítica en el motor CFR, que es la línea negra que se mide hacia este lado, y acá la potencia en el motor de encendido provocado, que es la línea gris, hacia la derecha. Entonces lo que se puede ver es que la potencia es proporcional a la relación de compresión crítica del motor, y esta se afecta dependiendo del número de metano. Entonces, entre mayor sea el número de metano, mayor es la capacidad de producir potencia, porque el motor es capaz de funcionar a una relación de compresión mucho más alta. Este es el caso del biogás.
Del otro lado está el combustible que tiene el número de metano más bajito, que es el propano, que tiene el número de 37. En este caso, la potencia está por el lado de 3,5 kilovatios y la relación de compresión es por los lados de 9, mientras que aquí estábamos hablando de relaciones de compresión de 18. Por eso la capacidad de producir potencia en el umbral del knocking, porque eso es lo importante de investigación, que todas las pruebas se hacen en el umbral del knocking. La mayor potencia la tiene, la mayor capacidad de producir trabajo y potencia la tiene el biogás. Luego está el biogás purificado, luego está el gas natural, y luego están las mezclas de biogás con metano y con hidrógeno. Y acá están las mezclas de biogás con metano, los biogás con propano e hidrógeno, que tienen una caída muy alta por la presencia del propano, que es un combustible con alta tendencia al knocking. Entonces acá se puede ver una relación directa entre la potencia y la relación de compresión crítica. Algo similar sucede acá, donde se ve la relación directa entre la eficiencia térmica y la relación de compresión crítica. Acá tenemos la eficiencia térmica y la relación de compresión crítica, acá medida en el motor CFR y medida en el motor de biogás. Entonces también existe una relación directa entre la eficiencia y la relación de compresión crítica. Entonces, ¿qué puede uno concluir? Que lo ideal es utilizar motores de relación de compresión alta con combustibles que tengan números de metano alto para poder encontrar potencias y eficiencias altas. Y esto debe ser en motores con alta intensidad de turbulencia. Eso es más o menos lo que quiere decir estas dos gráficas. Ahora, comparando los datos de la relación de compresión crítica, el número de metano para todos los combustibles contra la densidad de energía, que la densidad de energía expresa la cantidad de aire estequiométrico que requiere el combustible para la liberación de calor. Entonces, acá lo que podemos ver es que hay una relación inversa, ¿cierto? Acá está la relación de compresión crítica para cada uno de los combustibles y acá está la densidad de energía para cada uno de los combustibles. Entonces acá se puede ver claramente que hay una relación inversa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los combustibles que mayor potencia requieren, que utilizan el número de metano más alto, son los combustibles que menos energía, menos densidad de energía tienen. Es decir, los combustibles que menos aire requieren. Entonces, algo que es muy bonito de los resultados de mi tesis es que podemos encontrar que el combustible más eficiente es el que menos aire requiere para la combustión. Entonces, es una forma en la que yo presento cómo es la ecología real de los motores. No el que menos combustible consuma, sino el que menos aire requiera. Entonces, eso es algo que también hace parte crucial de mi propuesta. Ahora, la relación de compresión crítica contra el número de metano y la velocidad de llama laminar para cada uno de los combustibles. Entonces, la velocidad de llama laminar es inversamente proporcional a la relación de compresión crítica. Acá podemos ver que, por ejemplo, para los combustibles como el biogás, que tienen muy baja velocidad de deflagración laminar, tenemos la relación de compresión crítica más alta, mientras que para otros combustibles como el propano, que tienen la velocidad de quemado laminar más alta, la potencia y la relación de compresión crítica es la menor. Entonces, ahí vamos entendiendo como las características ideales de ese combustible ideal. No necesitamos un combustible que se queme a alta velocidad, sino que sea un combustible que se queme a baja velocidad, pero que la velocidad turbulenta sea incrementada por la intensidad de turbulencia, no por la química del combustible. Y eso es algo bien importante de los resultados que he encontrado en mi tesis. Ahora, esta viene siendo la relación de compresión crítica, el número de metano contra la temperatura de llama diabática, o sea, la temperatura que produce el combustible cuando se quema. Entonces, el biogás es el combustible que menor temperatura de llama tiene contra el propano, que es el que tiene la mayor temperatura de llama. Entonces, vuelve a haber una relación inversa. Entonces,
nos damos cuenta que el combustible ideal es un combustible que no quema a una temperatura muy alta. Y en este caso tiene que ver con un tema muy específico que es el de las emisiones de NOx. Los NOx, entre mayor sea la temperatura a la que se da la combustión, mayor va a ser la cantidad de NOx que se van a presentar. Entonces, la combustión ideal es una combustión que sea a una temperatura no tan alta, con mucha intensidad de turbulencia, pero utilizando un combustible que tenga baja temperatura de llama y baja velocidad de llama laminar. Esas son las combinaciones bonitas que mi tesis da con esta posibilidad de hacer las combinaciones entre los dos motores, entre las dos pruebas que he realizado. Ahora, de acuerdo a los resultados que he encontrado, yo quiero plantear pues como la línea a la que se deben enfocar los esfuerzos de ahora en adelante para la investigación. Entonces, de aquí pienso partir de algo. Primero, de la definición de lo que es la eficiencia del ciclo Otto. La eficiencia del ciclo Otto es igual a 1 menos 1 sobre la relación de compresión elevado a la gamma menos 1. Entonces, la gamma es la relación entre los calores específicos. Ahora, la eficiencia térmica cuántica, esta es la que yo la defino como la energía eléctrica máxima generada en el motor dividida el flujo másico del combustible por el poder calorífico del combustible. Pero lo que hace que sea el concepto cuántico es que va a estar en dos condiciones especiales: a una velocidad constante, 1800 revoluciones por minuto del motor, y operando en el umbral del knocking. En ese punto es donde se mide la máxima potencia de generación, porque el knocking ahí es el que dice hasta acá llega este combustible. Entonces a cada combustible el knocking le va a dar su máxima potencia. ¿Y por qué lo hace cuántico? ¿Por qué hace el concepto cuántico? Porque el combustible, dependiendo de su composición química, dependiendo de su origen, el knocking como tal le da una evaluación. Entonces ahí es donde entra algo que es muy bonito y que apenas estamos discutiendo y que apenas yo lo presento pues como uno de mis resultados, es que el knocking como tal sí tiene en cuenta el origen, tiene el origen y cuenta como la pureza del combustible. Por eso es que el knocking es el que nos dice que el biogás es el mejor combustible por sus características. Como en conclusión, ya entonces el combustible ideal es un combustible que tenga alto número de metano, que funcione a altas relaciones de compresión, que tenga baja densidad de energía, que tenga baja temperatura de llama adiabática y baja densidad, baja temperatura de llama y baja velocidad de quemado laminar. Entonces, esa es como la descripción que nos da el knocking del combustible ideal, mientras nos dice que todo lo contrario es el combustible de peores condiciones, que es el propano en este caso, de los combustibles que he utilizado, porque es el que tiene la temperatura de llama mayor, la velocidad de llama laminar mayor, porque tiene la mayor densidad de energía, o sea que requieren la mayor cantidad de aire para liberar su calor, y por su procedencia, ¿cierto? Porque es un derivado del petróleo. Entonces ahí es donde el knocking como tal nos da esa calificación, que es una calificación que yo la llamo de segunda ley, porque nos habla de la entropía como tal, de las condiciones como tal a las que se da la combustión. Entonces, el mejor ajuste de todas estas condiciones, el que cumpla las mejores condiciones, será el motor que tenga menor entropía. Entonces, el motor de biogás es un motor de baja entropía. Entonces, al ser la entropía una propiedad cuántica, lo cual es completamente claro desde el punto de vista termodinámico, la entropía y la medida de la eficiencia térmica usando el knocking y como base de la entropía nos permite definir la eficiencia térmica cuántica. Como repito, es la relación entre la energía eléctrica máxima de generación y la energía aportada por el combustible en dos condiciones muy especiales: a 60 Hz y en el knocking threshold, en el umbral del knocking. Ahora, para definir la máxima energía posible, entonces lo que yo hago es igualar la eficiencia Otto
con la eficiencia cuántica que yo defino. Entonces, en este caso, me da que la energía eléctrica máxima de generación va a ser el flujo másico de combustible por el poder calorífico del combustible por 1 menos 1 sobre la relación de compresión y gamma a la menos 1 a 60 Hz y en el Knocking threshold. Entonces, la eficiencia de Otto acá solo tenía en cuenta esta parte, pero no tenía en cuenta el knocking como tal. Y el knocking como tal yo lo incluyo acá porque yo estoy incluyendo acá el combustible, ¿cierto? Entonces acá incluyo el combustible y la relación de compresión crítica del combustible. Entonces, hay combustibles que pueden utilizar un poder calorífico alto, pero van a tener una relación de compresión baja. Y otros combustibles como el biogás van a tener poderes caloríficos bajos, pero van a tener relaciones de compresión alta. Adicional a que el biogás, y si se utiliza recirculación de gases o mezclas pobres, van a aumentar este gamma, lo que también va a hacer aumentar la relación de esta división. Entonces, la energía eléctrica máxima depende de qué combustible se esté utilizando y de qué motor en qué motor se esté utilizando, adicional del dosado relativo, que es lo que yo había planteado en mis hipótesis. No solo la eficiencia térmica como la definía el ciclo Otto, sino que acá no se tiene en cuenta el combustible, solamente tiene en cuenta la relación de compresión del motor y el gamma de la mezcla. Mientras que acá se tiene en cuenta la relación de compresión crítica, pero también se tiene en cuenta el combustible que se esté utilizando. Entonces, esto hace que sea algo mucho más profundo y mucho más complejo. Adicional, la energía eléctrica máxima se puede definir como el producto entre el momentum máximo por la velocidad máxima de la mezcla, ¿cierto? Entonces, la idea, como les explicaba, era la mayor cantidad de masa que podamos meter en el combustible a la mayor velocidad que podamos meter en el combustible. Esa va a ser la energía eléctrica máxima. Pero eso está limitado implícitamente por el knocking, ¿cierto? Porque yo, entre más cantidad de masa quiera meter, entonces voy a encontrar el umbral del knocking más rápido. Entonces, si yo tengo una posibilidad de que el combustible tenga un umbral del knocking muy alto, como el biogás, me da la posibilidad que pueda meter mucha más cantidad de masa. Y si adicional a eso, el pistón y la geometría del motor está modificada para que sea a alta intensidad de turbulencia, la relación entre el momentum y la velocidad va a ser la mayor posible. Y entonces ahí está el éxito del diseño en conjunto del pistón y del motor, teniendo en cuenta el combustible que se vaya a utilizar y la relación de compresión que se vaya a utilizar. Ahora, este es un diseño final donde yo presento las estrategias para alcanzar las eficiencias térmicas cuánticas superiores a las eficiencias del ciclo Otto. Entonces, acá yo recojo los datos que desde mis investigaciones para baja intensidad de turbulencia y para alta intensidad de turbulencia. Entonces está la relación de compresión crítica, la potencia y la eficiencia. Entonces, de acuerdo a los resultados que yo obtuve para baja intensidad de turbulencia, mis combustibles se distribuían de esta manera, en el cual el principal era el biogás purificado con un número de metano de 120, luego estaban los combustibles que tenían números de metano 97, 100, 105, y luego los combustibles que tenían número de metano de 64, 65 y 66. Y el biogás estaba por acá abajo porque el biogás no tenía la capacidad de elevar más la potencia, entonces la potencia del motor del biogás era menor. Y por último estaba el propano. Pero al distribuir yo al modificar la geometría del pistón, entonces esto se distribuye de una mejor manera. Ahora, con alta intensidad de turbulencia, ¿qué pasa? Que el biogás con el número mayor de metano me da la máxima potencia, luego el biogás purificado, y así sucesivamente, de mayor a menor, los que tengan mayor número de metano pueden alcanzar las mayores potencias,
y las mayores eficiencias y las mayores relaciones de compresión crítica. Entonces ahora, a alta intensidad de turbulencia, todos estos sí se organizan de una mejor manera. Entonces acá yo lo que pinto es el umbral del knocking. Este es el umbral del knocking del que yo parto, ¿cierto? Del motor que yo tengo. Como lo tenía a baja intensidad de turbulencia y ahora alta intensidad de turbulencia. Entonces esta línea, esta zona blanca es la zona libre de knocking y la zona gris es la zona de knocking. Entonces mis estrategias para aumentar la eficiencia y la potencia pues es ir más allá. Entonces, ¿cómo podemos ir más allá? Entonces de ahí empieza el trabajo que yo dejo planteado para investigaciones futuras, es cómo continuar luchando contra el knocking, cómo continuar desarrollando esas estrategias contra el knocking para cada vez poder operar más en esta zona libre de knocking. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo un combustible con alto número de metano, digamos un número de metano de 150, entonces ya puedo subir un poco más, pero para utilizar ese número de metano necesitaría utilizar un combustible con más intensidad de turbulencia. Entonces, si yo logro eso, entonces ya mi umbral del knocking no van a ser las cruces, sino que no van a ser las X, sino que van a ser las cruces de acá. Entonces puedo encontrar valores más altos. Ahora, después puedo decir, bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar varias bujías. Entonces al utilizar varias bujías, la tendencia al knocking se reduce. Entonces vuelve y sube hasta el punto de las estrellas, por ejemplo. Y hay una cantidad de estrategias que se pueden utilizar. Por ejemplo, disminuir la temperatura del aire en la admisión, disminuir la temperatura del combustible, mejorar la refrigeración del motor. Entonces, cada una de esas estrategias A, B, C, D, E, F, G, lo que van a hacer es que teóricamente me deben acercar hasta el punto de máxima eficiencia, que es la eficiencia del ciclo Otto, que yo la represento acá. Y aún más allá, ya pues haciendo como llevando al límite el trabajo, ya cuando pensamos en vencer todas las barreras tecnológicas, la idea es que ya los materiales resistan el knocking, porque el knocking pues afecta mucho los materiales, o que se desarrolle un motor que pueda funcionar a altísimas relaciones de compresión. Por ejemplo, acá ya están relaciones de compresión de 30, que esos motores actualmente no existen. En ese momento podríamos estar llegando a eficiencias de 50%, y en ese momento ya esa eficiencia térmica cuántica yo espero que sea mayor a la eficiencia del ciclo Otto. Entonces, ¿qué hace que todo esto que expandiendo este diseño se puede pensar en un régimen de operación en el cual la combustión sea casi instantánea, y puede ser una combustión combinada entre knocking y deflagración para que la liberación de calor sea casi en 0 segundos, o sea, casi que completamente instantánea, que sea a alta presión, ¿cierto? Y la idea es que cada vez la presión sea lo más alto posible. Entonces, en este punto es donde yo digo que en este punto, cuando la presión sea lo suficientemente alta, que el knocking sea la explosión que encienda el combustible, en ese momento, localmente, el espacio y el tiempo se pueden modificar. Entonces el motor puede tener eficiencias mucho mayores de las eficiencias clásicas de ciclo Otto, y puede empezar el protagonismo de la eficiencia cuántica de los motores de combustión interna. Cuando logremos superar todo eso, venciendo todas estas barreras y utilizando todas estas estrategias, yo puedo asegurar que utilizando el biogás como el combustible del futuro, vamos a poder encontrar todos los secretos que hay dentro de un motor de combustión interna. Pero estoy claro que este es el punto de quiebre. Acá es donde se encuentra el punto de empezar a romper los secretos para empezar a surgir cada vez más motores térmicos cuánticos para combustibles alternativos.
Bueno, y para terminar, quisiera terminar con una frase de uno de los grandes inventores de ingeniería, de Nikola Tesla, que dice: si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Muchas gracias.